Hola, soy la profesora Karina de Sousa y vamos a continuar hablando sobre fisiología digestiva, esta vez sobre los mecanismos de la secreción salival y gástrica. Pero antes de comenzar vamos a recordar un poquito lo que hablamos en la clase anterior y mencionamos las funciones del sistema digestivo, hablamos las generalidades, repasamos un poquito la anatomía del mismo. Hablamos sobre los fenómenos eléctricos, lo que eran las ondas lentas y los potenciales en espiga, cuál era el proceso para que se diera y cómo primero tenía que darse la actividad eléctrica para posteriormente darse la contracción, la actividad mecánica. Hablamos de la modulación neurohormonal, que era intrínseca por el sistema entérico y la extrínseca por el sistema nervioso autónomo, a través del sistema simpático y parasimpático. También hablamos de lo que era la masticación, cómo se daba ese reflejo, y la deglución, que cómo era todo ese proceso para que se diera, y las fases de esta, que era oral, esofágica, faríngea y esofágica. La motilidad gástrica con los movimientos de propulsión y retropulsión. También mencionamos lo que era el mecanismo del vómito, cuáles eran los estímulos, las vías neurales, el centro de integración y cómo se daba este proceso. También mencionamos lo que era la motilidad del intestino delgado con los movimientos de peristaltismo y de segmentación. También la motilidad colónica con los movimientos en masa y los reflejos que se dan en el intestino delgado. ¿Y de qué hablaremos hoy? Pues mencionaremos la composición de la saliva, cada una de las funciones de sus componentes, el proceso de formación de la misma, con la secreción acinaria y la modificación ductal, los mecanismos de regulación, la composición de la secreción gástrica, cada uno de estos componentes y las funciones de estos, el mecanismo de producción gástrica del ácido clorhídrico, que es muy importante, la regulación y las fases de esta. También hablaremos un poco sobre las características de la barrera gástrica y cuáles son ese balance entre esos mecanismos agresores y protectores. Bien, iniciamos con la secreción salival y podemos decir que esta se da entre unos 800 ml y 1500, aquí un error, al día. Esta contiene iones en mayor cantidad, que es el potasio y el bicarbonato, y en menor cantidad el sodio y el cloro. El pH de esta es de 6 a 7 y está compuesta por agua, electrolitos, la alfa-amilasa, la lipasa lingual, calicreína y moco. Es una secreción tipo hipotónica. Bien, ¿y cuál es la composición de la saliva? Bueno, la saliva se produce en las glándulas salivales a un ritmo de aproximadamente 1 litro al día, se segrega en la boca. Las funciones de esta es, uno, la digestión inicial de los almidones y los lípidos por las enzimas salivales. Otra función sería la dilución y el taponamiento de los alimentos ingeridos, que de otro modo pueden ser nocivos. 3. Permite la higiene bucal y la protección de los tejidos. 4. Enzimas proteolíticas como la lisocima. Y la número 5 serían los anticuerpos que destruyen las bacterias bucales, que tiene factor de protección. Y número 6, la lubrificación con moco del alimento ingerido para facilitar su movimiento a lo largo del esófago. Entonces, esas son algunas de esas funciones principales de la saliva. Las glándulas salivares están situadas por fuera de las paredes del tubo digestivo. Las más importantes son las parótidas, submaxilares y sublinguales. La saliva contiene dos tipos de secreción, una serosa, como la tialina, la alfa-amilasa. Esta permite digerir los almidones, es el inicio de la digestión de los carbohidratos, y una secreción mucosa, ya por la mucina, que permite la lubricación y la protección. Y el proceso de formación de la saliva se da por una secreción acinar y la modificación ductal. Vamos a ver un poquito cómo es este proceso. Las células acinares segregan lo que se conoce como saliva inicial, que esta es isotónica y es decir, que tiene casi la misma composición de electrolitos que el plasma. Esta contiene sodio, potasio, cloro y bicarbonato.
La membrana luminal, si lo vemos acá, una célula ductal, ¿verdad? Agarramos una de esta aquí, la un poquito más grande. Esta membrana luminal contiene 3 transportadores, que es un intercambio de sodio hidrógeno, el intercambio de cloro y bicarbonato y un intercambio de sodio-potasio. Esta membrana vasolateral también contiene una sodio-potasio, ATPasa y canales de cloro. Esta acción combinada de estos transportadores da lugar a una absorción de sodio y cloro y a una secreción de potasio y bicarbonato. La absorción neta de sodio y cloro provoca que las concentraciones respectivamente de sodio y cloro de la saliva pasen a ser menores que las concentraciones en el plasma. Igual que la secreción neta de potasio y bicarbonato provocan que esas concentraciones de potasio y bicarbonato de la saliva pasen a ser mayores que las del plasma. Como se absorbe más cantidad de cloruro de sodio que la cantidad de bicarbonato segregada, hay una absorción neta de soluto. Como las células ductales acá son impermeables al agua, al final la saliva entonces se vuelve hipotónica. La secreción salival también tiene sus mecanismos de regulación y está dada por, tiene un control exclusivo del sistema nervioso autónomo y por el sistema simpático y parasimpático recibe la estimulación y esta aumenta. Es decir, que esta es una característica única porque generalmente si el parasimpático aumenta, el simpático hace que disminuya la secreción. En ejemplo, en este caso ambos lo que hacen es aumentar la salivación. Entonces está dada por estímulos como alimentos, olores, náuseas o reflejos condicionados. Es decir, que esto hace, este es el estímulo para que se produzca un aumento en la secreción salival. Si vemos algún alimento que nos guste, es como dice la gente por allí, se me hizo agua a la boca, y ciertamente es así porque aumenta realmente esa secreción salival. Y hay unas aferencias parasimpáticas que estas son transportadas por los nervios faciales, que es el séptimo par craneal, y el glosofaringe, que es el noveno par. Estas neuronas parasimpáticas postganglionares liberan acetilcolina y esta interacciona con los receptores muscarínicos de las células acinares y ductales, las que vimos anteriormente. Estas producen inositol, que esto aumenta la concentración intracelular de calcio, lo que se traduce en un aumento de la secreción de saliva. Esta actividad parasimpática disminuye también con el miedo, con el sueño y con la deshidratación. Entonces son factores que influyen en esta regulación de la secreción salival. Por su parte, el sistema simpático también aumenta la secreción salival, pero lo hace a través de otras vías, y es que las aferencias simpáticas se originan en los segmentos torácicos T1 a T3 y con los nervios preganglionares. Establecen estos la sinapsis en el ganglio cervical superior. Y luego las neuronas simpáticas postganglionares liberan noradrenalina. Esta interacciona con los receptores P adrenérgicos en las células acinares y ductales. Esta activación de los receptores P adrenérgicos da lugar a la estimulación de la adeniciclasa y una producción de monofosfato de adenosina cíclica, o sea, el AMP cíclico. Esta acción del AMP cíclico es aumentar la secreción de saliva. La estimulación simpática también activa los receptores alfa-adrenérgicos en las células acinares, pero el mayor estímulo es en los receptores P-adrenérgicos que ya expliqué ahorita. Entonces, lo que decía anteriormente, que ambos sistemas parasimpático y simpático estimulan o aumentan la secreción de saliva. Y bueno, esto es importante para las funciones que cumple la saliva, que ya las vimos, que es de protección y también de lubricación del bolo.
En cuanto a la secreción esofágica, tenemos que es de naturaleza mucosa. Esto lo que hace es proporcionar lubricación y está revestido de glándulas mucosas simples, el esófago. Las glándulas mucosas compuestas están en la porción inicial y estas evitan la excoriación de la mucosa por los alimentos que vienen llegando al esófago. Por su parte, las glándulas mucosas compuestas que están cercanas a la unión gastroesofágica protegen a la pared de los jugos gástricos que pueden refluir del estómago. Entonces, esa secreción de moco es importante para la protección del esófago. Y vamos a hablar un poquito sobre la secreción gástrica. Y es que las células de la mucosa gástrica segregan un líquido denominado jugo gástrico. Esto se compone principalmente de 4 elementos que son el ácido clorhídrico, el pexinógeno, el factor intrínseco y el moco. Están 2 tipos de glándulas que son las oxínticas y las pilóricas. Las oxínticas son las formadoras de ácido. Están ubicadas en el cuerpo y en el fondo gástrico. Representa el 80% de las glándulas del estómago. Estas secretan ácido clorhídrico, pexinógeno, factor intrínseco y moco. Las glándulas pilóricas secretan moco. Están ubicadas en el antro gástrico y representan un 20% de las glándulas del estómago. Estas secretan moco y gastrina. Vamos a ver cada uno de estos 4 elementos brevemente. El ácido clorhídrico inicia el proceso de la digestión de las proteínas, es sumamente importante y, como ya dije, está dado por las células oxínticas o parietales. El pexinógeno inicia también, junto con el ácido clorhídrico, el proceso de digestión de las proteínas. Cuando está inactivo, luego pasa a pexina. Esta también está dada por células pépticas o principales. El factor intrínseco se necesita para la absorción de la vitamina B12 en el ilio y es el único componente esencial del jugo gástrico. Está mediado por las células oxínticas o parietales. Y el moco protege a la mucosa gástrica de la acción corrosiva del ácido clorhídrico y además lubrica el contenido gástrico. Está aceptado por las células mucosas. Acá vemos algunas de las células que participan en la secreción gástrica y tenemos las células parietales ubicadas en el cuerpo del estómago. Estas secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco. También las células principales que se ubican también en el cuerpo del estómago y secretan pexinógeno. Asimismo, la célula G que se ubica en el antro, ellas secretan gastrina y las células mucosas ubicadas también en el antro secretan moco y pexinógeno. Cada una tiene sus funciones y son sumamente importantes para la secreción gástrica. Y vamos a hablar de lo que son entonces las fases de la secreción gástrica y son 3 fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La primera es la fase cefálica, que está dada por estímulos como son el olfato, el gusto, la masticación, la deglución y el anticiparse a la ingestión de alimentos. Eso estimula en más o menos 30% la secreción de ácido clorhídrico. La fase gástrica es responsable del 60% de esa secreción y el estímulo para esa secreción es la distensión del estómago y la presencia de productos de degradación de proteínas, como por ejemplo los aminoácidos y los péptidos pequeños. Y la fase intestinal está dada por mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. Esta solo es responsable de un 10% de esa secreción de ácido clorhídrico y está mediada por productos de la digestión proteica. Aquí vemos también fases de la secreción gástrica, sobre todo la cefálica y la gástrica, que es la que son responsables de un mayor porcentaje de esa secreción del ácido clorhídrico. Aquí vemos los estímulos que condicionan a cada una de estas fases.
los mecanismos por los cuales se dan, que los vamos a explicar ahorita también más adelante. Y vemos que, sobre todo en la fase cefálica, el nervio vago, al estimular las células parietales y gastrinas, entonces estimula las células parietales que secretan entonces el ácido clorhídrico. Y en la secreción gástrica también tenemos el nervio vago como principal estimulante y también la gastrina al estimular a las células parietales, y estas de igual manera estimulan la producción del ácido clorhídrico. Aquí digamos que un breve resumen de donde están las tres fases. La fase cefálica ya vimos que eran principalmente por estímulo directo, tenemos el nervio vago y a la acetilcolina, y por estímulo indirecto la gastrina. La fase gástrica, vimos que el estímulo es la distensión del estómago, la presencia de productos de degradación de las proteínas, y también se da por mecanismos de la gastrina y con estímulo de la distensión. La fase intestinal pues igual está mediada por productos de la digestión proteica, se da en la parte proximal del intestino delgado. Bien, vamos a ver un poquito más en detalle el mecanismo de producción gástrico del ácido clorhídrico. Y es que el ácido clorhídrico es secretado por las células parietales. El pH de este es de 1 a 2, que es bastante ácido. La función principal es convertir el pexinógeno en pexina. Inicia la digestión de las proteínas, y la fuerza impulsora es la bomba de hidrógeno potasio ATPase. Entonces vamos a ver ahorita en detalle un poquito más cómo se da este mecanismo. Bien, para explicar un poquito el mecanismo de producción gástrico del ácido clorhídrico, tenemos que acá en el líquido intracelular de una célula parietal gástrica, tenemos que ese CO2 que fue producido por el metabolismo aerobio se combina con agua para formar el ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica. Este ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato. El hidrógeno, ¿verdad?, y también el cloro van hacia el lumen del estómago, acá, y el bicarbonato se absorbe hacia la sangre. En la membrana apical, ¿verdad?, estos hidrogeniones se segregan hacia el lumen del estómago a través de la hidrógeno potasio ATPase. Este es un proceso activo primario, transporta hidrogeniones y potasio. Asimismo, en la membrana vasolateral se absorbe el bicarbonato desde la célula hacia la sangre a través del intercambiador de cloro-bicarbonato. Este bicarbonato absorbido es responsable de lo que se conoce como marea alcalina. Este es un pH alto que puede observarse en la sangre venosa gástrica tras una comida. Estos eventos entonces que ocurren tanto en la membrana apical como la vasolateral de las células parietales gástricas dan lugar a una secreción neta de bicarbonato, a la secreción neta de ácido clorhídrico en el lumen y a la absorción neta de bicarbonato. Y este es cómo se produce el ácido clorhídrico. Acá tenemos lo que son algunas sustancias reguladoras de la producción gástrica del ácido clorhídrico. Y esta es la célula parietal gástrica. Tenemos en primer lugar, la histamina, que ya se libera desde estas células pseudoenterocromafines y va hacia el receptor H2. Este estimula entonces el AMP cíclico. O sea, cuando se une la histamina con este receptor, se estimula mediante la proteína G, y el AMP cíclico activa a la proteína sinasa A, que da lugar a esta secreción de ácido en las células parietales. También tenemos entonces por su parte la acetilcolina, que se libera desde los nervios vagos en la mucosa gástrica y se une a estos receptores muscarínicos 3. Estos estimulan a la fosfolipasa C, libera el diacilglicerol y el IP3, y se libera el calcio desde las reservas intracelulares
y esto da lugar también entonces a un aumento de la secreción del ácido. Por su parte, también la gastrina, que se segrega hacia la circulación por las células G. Este es un mecanismo endocrino que se da. Esta viene se secreta desde el antro gástrico hacia la circulación sistémica y también en sentido retrógrado. Esto se une a los receptores de colecistoquinina y también estimula la secreción del ácido clorhídrico a través de un sistema del segundo mensajero. Este es similar a como lo hace la acetilcolina. En fin, que estimulan la producción de ácidos. Y acá tenemos ampliado un poquito también la explicación de cómo estas tres sustancias regulan o estimulan la producción de ácido clorhídrico, y cada una por su parte hace la estimulación, pero las tres al combinarse producen un efecto de potenciación en la producción de ese ácido clorhídrico. Y vamos a hablar un poquito sobre esta barrera gástrica y algunos de estos mecanismos agresores y protectores. Sabemos que el epitelio de la mucosa gástrica está en contacto directo con contenidos que pueden ser bastante agresivos. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta mucosa pues permanezca, por así decirlo, intacta? Y es que existen unos factores protectores como lo son el bicarbonato y el moco, que en este caso forman una barrera protectora, o sea, protege a la mucosa de factores dañinos como los ácidos, la pexina, el Helicobacter pylori, algunos fármacos como los AINES, el estrés, el tabaquismo y el alcohol son factores dañinos. Entonces, pero la mucosa tiene factores de protección, como lo mencioné, el bicarbonato, el moco. También otros factores son las prostaglandinas, el flujo sanguíneo mucoso y factores de crecimiento. Lo ideal es que estos factores de protección y los dañinos estén en un equilibrio sobre esta mucosa duodenal para que funcione correctamente y pueda estar funcionando al 100%. ¿Qué pasa? Cuando hay un desequilibrio en algunos de estos factores, bien sea porque haya una disminución de estos factores protectores o porque haya un aumento de estos factores dañinos, como por ejemplo sucede en las úlceras gástricas o duodenales, o también en el síndrome de Zollinger-Ellison, hay aumento de estos factores dañinos por diversas enfermedades, algunas situaciones que se producen, y este desequilibrio ocasiona diversas alteraciones en esta barrera gástrica, por lo que se ve afectada la mucosa gastroduodenal, porque al afectarse estos factores de protección, al no haber estos bicarbonatos, estos mocos, estos ácidos y demás factores dañinos van a pasar directamente a la mucosa, ocasionando daños. Entonces, por eso es tan importante que existan estos mecanismos que protegen a la barrera gástrica. Y esta fue la segunda clase. Ya en nuestra próxima clase hablaremos acerca de los mecanismos de la secreción pancreática intestinal, las funciones del páncreas, el mecanismo de producción de la secreción hidroelectrolítica pancreática, la composición de esta, los mecanismos de regulación de la secreción pancreática y mecanismos también de secreción y reabsorción intestinal de iones y agua. También hablaremos de las principales enzimas intestinales, destacando la función de cada una de ellas. Por último, les dejo esta frase, dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día.